lo voy a reconocer francamente, con profunda tristeza, eso que dice el defensor. Eso es cierto, definitivamente. Lo que pasa es que hay muchos que prefieren no decir esta realidad. Eso que dice el defensor, si sus defensores han tenido 30 veces esto, su servidor desde un sistema tradicional cientos de veces. Y eso todo el mundo lo sabe, y el fiscal lo sabe, y en su fiscalía lo saben. Y son políticas que ya tienen que abatirse, ¿sí? De hecho, está tan descuidada esa tesitura que siguen utilizando, que por ejemplo ya hasta el mundo de la ciencia ya se dio cuenta que eso es imposible, que dos personas respecto de un mismo hecho aprecien lo mismo. Es que dos personas pueden apreciar un mismo hecho, eso indefectiblemente, pero decirlo de la misma forma no es posible. De hecho, ¿por qué le dije ciencia? Porque hay hasta estudio científico, ¿sí?, que demuestra que ni siquiera dos ordenadores a quienes se emitió una realidad visual por medio de fotones pudieron interpretar la realidad de la misma forma, menos aún dos seres humanos, con la misma sintáctica, semántica, orden de ideas, con los mismos factores, con el mismo tiempo, la dirección la dicen de forma igual. No necesito que me lo digan. Señor defensor, esto es muy común, esto sí puede basarse ya en máximas de la experiencia. Por eso digo, todo mundo lo sabe ya. Más allá de lo inverosímil que sobrevenga el hecho de que, pues, en casi todos esos asuntos tiene que ser una bolsa transparente. ¿Para qué? Para que entonces ya hablemos de objetividad del policía, pues porque se ve una hierba verde seca. Y ya ahí entonces pueden basarse en que el policía no está deteniendo en base a su experiencia, ¿sí?, ni en base a su apreciación subjetiva. No, ya es información objetiva, ¿sí?, porque es hierba verde seca y de acuerdo a su experiencia, pues esto puede ser marihuana. Entonces ya sí consolidan esos controles preventivos o niveles de contactos de que habla su defensor. Son muchas las razones por las cuales no pueden dos personas decir los hechos de la misma forma. Es un problema muy natural. La mente es profundamente errática, ¿sí? Hay algo que se llama psicología del testimonio, que a lo largo de una producción de criterios hace muchísimo tiempo ya demostró que eso no es posible, ¿sí? Eso lo deberían de saber en la agencia del Ministerio Público, en narcomenudeo. Ellos tienen un concepto de que si tengo dos aserciones, dos entrevistas idénticas, pues se corroboran, entonces adquieren mayor convicción, generan mayor convicción en el juez, son más fiables, ¿sí? Y se tienen que tomar en cuenta, pues dicen lo mismo, ¿no? Y el argumento normalmente es que, pues, ¿cómo no van a decir lo mismo si vieron el mismo hecho? Sí, vieron el mismo hecho, pero la realidad objetiva ya está en tela de juicio, no se puede percibir de la misma forma. ¿Por qué? Porque cada quien tiene creencias distintas, tiene prejuicios distintos. A cada quien le llaman la atención factores diferentes. Quizás uno se enfoque más en la bolsa, quizás uno en que no huya. Tienen posiciones distintas, tienen educación diferente, ¿sí? El impacto de un hecho no puede dimensionarse a nivel interior en cada uno de ellos de la misma forma. Y eso lo asevero. Y lo asevero porque ya existe hasta ciencia. Esto fue permitido en un sistema tradicional, por desgracia, con producción de criterios de la autoridad federal, en cuya oportunidad los magistrados decían, no, es que sí puede ser, porque ese estilo de quien está tomando la declaración, del secretario oficial que la toma o del Ministerio Público. Es nada más triste que eso. Pero bueno, en este sistema estamos hablando de entrevistas y las entrevistas tienen que ser espontáneas. La gente llega y el Ministerio Público les pregunta de manera cerrada varias preguntas o de manera abierta qué sucedió. Es imposible que un policía llegue, diga las cosas y las narre tal cual están ahí. Llegue el otro y diga exactamente lo mismo, solo con la diferencia de que pues uno es Francisco Javier y el otro Juan Andrés, y que quizás uno iba manejando y el otro no. No necesito que me lo digan, eso es muy común. Y no obstante que ya en la actualidad incluso se intente cambiar algunos particulares de las declaraciones, sigue siendo el mismo referente. De lo que no se dan cuenta en las fiscalías es que lo que genera convicción es que tengan diferencias las manifestaciones, y no por ello se les puede restar credibilidad. Hay que saber de psicología del testimonio y enfáticamente podemos decir que eso no puede ser así como lo sustenta el fiscal. Ahora, si ya entramos a razones de credibilidad, pues sí es cierto, siempre son 3 metros, es una patrulla balizada.
parece que prácticamente le está usted diciendo a una patrulla de aquí a la pared, mire, tengo marihuana, ¿no? De verdad, es algo que sigue sucediendo y creo que va a seguir sucediendo porque pues por lo menos su servidor tiene tiempo resolviendo este particular de esa forma y no se cambia la tesitura. Entonces algún día la Procuraduría se va a tener cuenta que ya tiene que cambiar esas políticas. Y como pues es muy palmario lo que dice su defensor y lo comparto en este asunto, yo incluso voy a dar vista para que investiguen ya este tipo de situaciones y demuestren entonces si es posible que los primeros respondientes realmente se produzcan de la misma forma. Pero me anticipo a decirle que no lo es. Bueno, ya nos lo dijo la física cuántica, ¿no? Y es un ensayo de una universidad seria de Escocia, no es cualquier cosa así. Pero ni con la física cuántica en el campo del derecho nos gusta entender, ¿no? Seguimos con estos vicios y esta especie de prácticas. Además, no es solo eso, lo retienen a usted y la autorretención se dicta más de 30 horas después. Eso hay que alegarlo, defensores, esa práctica también. Es un interés muy álgido la libertad de su representado, hay que decirlo porque hay que abatirlo. Para que usted estuviera retenido en la oficina del Ministerio Público debe de estar esa retención legitimada con un auto de retención. Y se justifican diciendo que es que todavía no estaba el resultado en materia de química para saber si era marihuana. Yo no sé cómo piensan que necesitan ese resultado, o no sé si se los han sugerido, pero a ver, es la lógica de las medidas cautelares. Cuando se vincula por un delito que no sea de prisión preventiva oficiosa, el hecho que sea robo, que sea lesiones, que sea violencia, perdón, pero esto no genera en automático el entorno de las cautelares. Las cautelares tienen una lógica distinta, son riesgos procesales, y es lo que pasa con la retención. Es para neutralizar riesgos procesales, es una medida precautelar para que no se sustraiga, para que no obstaculice, para que no cause daños a víctimas, testigos, comunidad. Entonces, si ese 140 indica que es una facultad de la Fiscalía, es decir, que podrá, no existe una sola facultad discrecional en el sistema mexicano que no tenga que cumplir con el imperativo constitucional de ser debidamente fundado y motivado la causa del procedimiento, razón de más cuando se está causando un acto de molestia como es la privación de la libertad. Entonces, que tienen que cambiar esto. Y también con profunda tristeza le digo que no todos los órganos jurisdiccionales piensan igual, que esto se puede atacar en esta instancia. Piensan que hasta juicio. Es increíble que se tenga que mantener una realidad insostenible durante meses. Cuando a leguas esto se puede abatir desde un principio. Entonces, la idea de las personas que estamos de este lado es tutelar derechos fundamentales, cumplir la Constitución, hacer que se cumpla, pero también de las personas que están ahí, del fiscal también. El fiscal tiene la obligación de averiguar no la culpabilidad y el delito, de averiguar la realidad. Datos de cargo, datos de descargo, pero realmente hay una tendencia hacia la incriminación que precisamente estos vicios los producen en las mismas fiscalías. Entonces así, ese ideal con el que se creó el Ministerio Público como representante social, pues está muy desvirtuado. Si a una persona que le pone a disposición, el fiscal tendría que investigar también su posible inocencia. Y si es inocente, fervientemente tendría que obtener información y protegerlo. Así dice la Constitución, proteger al inocente. Sí, y el inocente es a quien se le quiere incriminar mal. Entonces, pues va a ser difícil esto mientras los vicios se sigan produciendo en ese entorno ministerial que es el que tiene la máxima obligación de proteger los derechos de la sociedad. Dice que qué difícil problema. Eso, licenciado, no fue el investigador, estoy seguro de ello, ¿es así? Así es, bien. Que se va a investigar al investigador y también se va a investigar a los policías y que definan entonces a dónde está el problema, quién lo está haciendo, si son los policías los que llegan a querer variar o a querer poner sus declaraciones, o si es en la fiscalía que hacen esta especie de actos, ¿sí? Y eso para mí es enfáticamente fabricación, y ahí puede haber delito. Entonces, lo tendrán que definir ellos, pero voy a estar pendiente de esa investigación. Y esto no nada más tiene que ser de este lado, licenciado, también tiene que ser del lado de ustedes, porque muchas veces aquí se resuelve, pero ya no le dan seguimiento porque pues ya se fue su cliente. No, la labor de la abogacía, ustedes como auxiliar de la justicia, auxiliares, pues va mucho más allá, es un sentido más altruista que otra cosa. Entonces, un segundo ya le doy el uso de la voz. Por estas razones ordeno su inmediata absoluta libertad. Ya no le puede perseguir el Ministerio Público para nada, es nula esta investigación.
en todo su sentido y puede estar usted tranquilo de ello. ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere decir algo, abogado? Sí, gracias, señoría. Nada más para efecto de, en primera instancia, agradecerle, y toda vez que está esto videograbado, como dice acertadamente, que nos sirva a nosotros como colitigantes a hacer argumentos sólidos y fehacientes con relación a lo que acaba usted de manifestar de la fabricación de delitos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en el mismo sentido, es el mismo contexto. Sin embargo, desafortunado para nosotros, con todo respeto de los unitarios, de los jueces, se limitan a decirnos única y exclusivamente que en este estadio procesal se reduce el estándar probatorio y con relación a la manifestación de la Fiscalía le da credibilidad y califica de legal las retenciones y las detenciones. Y efectivamente hizo falta un poquito por ahí con relación al argumento del fiscal, con relación a algunas precisiones que son totalmente diversas, con dolo, con animadversión y sin objetividad. Sin embargo, aludiendo a lo que dice mi compañero, pues se le agradece, su señoría, toda vez que usted tuvo la lucidez y me atrevo a decirlo, ¿verdad? Hasta el valor de decirlo como tal. No hay esto y por esto, ¿no? Y digo, le agradezco totalmente la apreciación de que él hizo a la Fiscalía y a los hechos fácticos que supuestamente narraron, y que queda claro ahorita aquí que sí hay muchas deficiencias y que nuestro sistema de justicia penal pues no tiene lagunas como normalmente lo maneja la Fiscalía o la Procuraduría. Yo creo que es un buen sistema, solo hay que darle el buen enfoque, señoría. Claro. Le agradezco mucho, señoría. No tiene por qué agradecer. Al final los derechos son para respetarse, no son para exigirse siquiera. Se vulnera la libertad de las gentes, ¿no? Por desgracia, los derechos son para respetarse, no para exigirse, pero se tienen que exigir cuando esta idiosincrasia impera. Lo único que sí le quiero decir es, bueno, abogados, si eso le dice a alguien, pues créame que ya hay ciencia, hagan algo, ya hay ciencia. Yo no sé por qué los procesalistas, por ejemplo, que tanto libro producen, ¿por qué no optan también por ya traer la ciencia hacia el terreno del derecho, que es subjetivo? Y ya superan estas realidades y hacen que cambie forzosamente la Fiscalía. Yo fui así de empático porque estoy seguro de lo que se carece mucho de inteligencia emocional. No todo es razonabilidad. La inteligencia emocional también implica esas habilidades sociales para identificar quien está haciendo mal, hay que decirlo, sin tapujos, ¿sí? Eso no es falta de prudencia. Es que la idea es construir un mejor contexto, y también esa inteligencia emocional hace que se pueda ser más sensible sin perder la imparcialidad con las personas. Pero una sensibilidad en el sentido de realmente verificar qué está haciendo un policía, qué está haciendo un fiscal, qué son el Estado en contra de un individuo. Con una realidad así, por favor. Entonces, pues, es materia de ustedes, licenciado. Yo siempre he dicho que el juez los controla a ustedes, pero ustedes controlan al juez, no es la sala ni el amparo, son ustedes. Entonces se necesita mayor capacidad argumentativa, mayor enfoque, e irse a mayores instancias, más allá de que ya hayan ganado un asunto, ¿no? Claro. Petición final. Pues súper, mi compañero. Adelante, ustedes, si gusta. Pues únicamente copias de audio y videos, señoría, y agradecer su valor de habernos escuchado. Gracias. ¿Cuál valor? Esa es mi función nada más, licenciado. Licenciado. Sí, muchas gracias, señoría. Únicamente para el registro y constancia, señoría, debo su conocimiento que quedó así que en último momento me asignaron. No, yo lo sé, por eso de usted ni siquiera tomé alguna decisión. No, exacto. Mire. No participé en la investigación y Perdón por decir esto, pero mire, yo tuve la oportunidad de decirle incluso en algún contexto ahí docentes a propios fiscales que ellos no son los que van. Yo sé que ustedes tienen una dificultad, pues su trabajo, ¿no? Sí. Pero los que no dan la cara son los que la tendrían que dar, porque ellos son los que forzan a las personas a ir a las audiencias, a sabiendas de que ya muchas veces llevan el contexto perdido. Así es. Entonces, por eso el mensaje no es para usted, es para ellos, Sí. ¿no? De verdad, es increíble que su propia Procuraduría les genere este contexto, pero bueno, autorizo las copias para los efectos legales conducentes. Mis mejores deseos para usted, espero que no le vuelvan a hacer algo así, y pues se declara cerrada la audiencia. Pasen un excelente día, gracias. Gracias. El juez de control final.